Bueno, solar. a la vida hay que aprender a vivirla y aprender a crearla y diseñarla. So life, we have to learn how to live it and design it and Porque create si it. no, la vida acaba con nosotros. Because if not, life finishes with Nos us. llena de amargura. It gets us full of Yo bitterness. soy de una generación I'm from a generation. en la que nos dijeron solamente cree, They told us just believe, solamente ora, just pray, solamente ayuna. just fast. Pero yo encuentro en la escritura But I find in que Scripture, el adquirir conocimiento but to acquire knowledge es parte de nuestra vida cristiana. is a part of Aprender a vivir, dice que la ciencia learning to live. Science se hace mediante observación is by observing y experimentación. and experimenting. Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, diga conmigo, Señor, Lord, dame paciencia. give me patience. One book at the La end. Biblia cierra con un solo libro al final. The book ends with Es el one. libro del Apocalipsis, It's the book of Revelation, en donde se revela al final de los tiempos where it's revealed the end of times, aquella vida que todos deseamos, the life that we all desire, la vida perfecta, the perfect life, en la que Cristo where Christ reinará. will reign. Cielos nuevos, New heavens, tierra nueva, new earth, donde habrá paz. where there will be peace, El amor de Dios estará en todos los corazones and the love of God will be in all of de the todos hearts, aquellos que hayan sido salvos a través de and Jesucristo. all of those people that have been saved through Y eso, Jesus queridos Christ. hermanos, es aprender a vivir. And that's how to learn how to live. Quiero- Weeks Y el ago. mensaje se llama El arte y la ciencia de vivir. And the message is called The Art and Science of Living. Porque mientras pensaban los hermanos Vázquez y oraba por ellos, Because while I was thinking of my brothers and praying for them, decía yo, ¿cuánto tengo yo que aprender de I was ellos? thinking, how much do I have to learn from them? Hace unos años, A couple years ago, un hermano quedó viudo a brother was a widow, y él ya tenía 73 años para aquel tiempo. and he was already 73 years old in that time. Su esposa murió His wife died, y como a los 3 meses in about 3 months o algo así, or around there, llegó la mamá de un pastor amigo mío. and a mom of a friend that's a pastor of mine came. Perdón, llegó el pastor amigo mío, The pastor, llegó my el pastor friend, amigo mío the pastor, my friend a mi came oficina to my y office, me dijo, necesito hablar contigo, pastor. and he said, I need to pray with you. Tengo un problema. I have a problem. Y lo ¿cuál es el problema? And I said, what is the problem? Dice, tengo 2 problemas. He said, I have 2 problems. Tú y yo somos amigos, You and I are friends. compartimos la misma fe. We share the same faith. Yo soy pastor bautista, I'm a Baptist tú pastor. eres pastor pentecostal. You're a Pentecostal pastor. Ese es parte de nuestra relación. It's the way that Pero our el problema que relationship is. tengo But the problem I have es que mi mamá is my mom se quiere casar wants to get married con el más pentecostal de tu iglesia. of the most Pentecostal person in your church. Y me dijo, y queremos que tú los cases, And we want you to marry them. pero se quieren casar ya. But they want to get married now. Y él apenas tiene 3 meses viudo. And he's only been a widow for 3 months. Y dice, y queremos que se esperen 6 meses. And he said, I want them to wait 6 months. Dice, mi mamá ya tiene viuda por varios años. So my mom has been a widow for many years. Yo hice el servicio funeral del papá de mi amigo pastor. I did the service of my friend who's a pastor. Y entonces me dice, y les hemos puesto una condición para dejarlos que se casen. And he said, we put a condition to let them ¿Cómo get married. cambia la vida, verdad? How life changes, Los right? papás les dan permiso a los hijos de que se casen, The parents give permission to the pero children to después get son married. los hijos los que les dan permiso a los papás para que se vuelvan a casar. But then later it's the children that give permission to parents to get Y remarried. entonces me dijo, les pusimos una sola condición And he said, we gave them one condition para que se casen en 6 meses. so that they can get married in 6 months. ¿Cuál es la condición y qué tengo yo que ver en todo He said, esto? what is the condition and what do I have to do with any Es of que la this? condición que les pusimos The condition that we put for them es que vengan a consejería prematrimonial contigo. that they come to premarital counseling with you. Y yo le dije, ¿y qué consejos le puedo dar And I told them, what counseling can I give a 2 personas de esa edad to 2 people of this age que traen toda una trayectoria de vida, that have a whole trajectory of life? han criado hijos, They've created children,
tienen nietos. They have grandchildren. Y yo dije, tú me acabas de meter en un gran problema, Said, you just put me in a really big problem, pero tráemelos. but bring them to me. Les di consejería como pude, I gave them counseling how I como could, Dios me dio a entender. how God let me understand, Y hasta el día de hoy todavía siguen casados. and to today they're still Así married. que dice muy buen nudo al asunto ahí, quedaron bien amarrados. I did a good knot there. Y pensaba yo, ahora es diferente, And I was thinking now it's pero different, son dos personas de edad but it's two que people of traen una age trayectoria de vida muy larga. that have a long trajectory of life. ¿Qué les puedo yo enseñar a ustedes, What can I queridos teach hermanos? them? Tengo más que aprender yo de ustedes que ustedes de mí. I have more to learn from you guys than I do from you. Y vine a este mensaje And I came to this message porque el mensaje se llama el arte y la ciencia de vivir. because the message is called The Art and the Science of Living. Miren, la Biblia The Bible usa 3 palabras en griego uses 3 words in Greek para definir vida. to define life. La primera palabra The first que word la Biblia usa that the Bible es uses la palabra bios, is the word bios. la palabra griega bios. It's the Greek word De ahí viene bios. la palabra biología. That's where the word biology comes from. Y entonces es una palabra en griega para referirse a la vida, It's a Greek word to reference digamos a life, la vida en general. life in general. Por eso se estudia biología, That's why we study para biology, estudiar la vida, ¿no? to study life En sus diferentes formas, ¿no? in different forms. La segunda palabra que usa el griego es la palabra psique. The second word that the Greek uses is psyche. Y la palabra psique, de ahí viene la palabra psicología. And the word psyche, from there comes psychology. La Biblia la traduce en español como alma, The Bible translates it to soul, pero la palabra original en griego es psique. but the original word in Greek is Y psyche. tiene que ver con la psicología del ser humano. And it has to do with the psychology of a human Tiene being. que ver con la manera en que el hombre se comporta It has to do with the way that a man en behaves sociedad In society. y su propia identidad. in their own identity. De ahí viene la palabra psicología. That's where the word psychology comes from. Por eso hay psicólogos That's why there's y psychologists locólogos y de todo. and everything. Esa no la puedes traducir, ¿verdad? Y la Phraseology. tercera palabra que se usa para vida And the third word that they use es for la life palabra Zoe. is the word zoe. Yo tengo una sobrina que se llama Zoe. I have a niece, her name is Es, Zoe. es una palabra que se ha usado para mujeres. It's a word that's been used for women. Y esa palabra Zoe And that word Zoe, es una palabra que envuelve todos los aspectos de la vida del it's ser a humano. word that wraps all of the aspects of a human living. Y entonces es fascinante la vida. So life is fascinating. La vida tiene muchas diferentes facetas y etapas. Life has many different phases. Desde que nacemos hasta que nos hacemos viejos, From we are born until we get old, tenemos que aprender a vivir la vida. we have to learn how to live life. La primera parte del mensaje ya la prediqué, no me voy a detener ahí. The first part of the message I already preached. Pero I'm not gonna tiene stop que there. ver con el hecho de que la vida es un arte. But it has to do with life as an art. Ahora, la palabra Zoe The word en Zoe griego in Greek, quiere decir o tiene el sentido de lo it siguiente: has the following meaning: condición de vivir a condition of o living estar vivo. or being Levanten la alive. mano los que vinieron vivos. Raise your hand those that are alive. Ok, ya la hicimos, ya llevamos ganancias ahí, We're ¿verdad? winning up to that point. Entonces, Zoe tiene que ver con estar vivo, So Zoe means to be pero la alive. segunda parte But the second part es que es estar vivo is to be alive con buena salud. with good health. Ahí ya no todos podemos decir amén, Now, not everyone can say amen there. porque la vida implica Because life implies en ciertas etapas in certain phases no tener salud, to not have good health, padecer alguna enfermedad, to have a sickness. ¿sí? Los que ya pasamos de 50 años, Those that have passed 50 no years old, levanten la mano para no poner en evidencia a nadie, don't raise ¿verdad? your hand to not expose anyone. Pero ya no hablamos las cosas que hablaban los jóvenes, But we don't talk about what we did when the porque youth were. ahora hablamos de recetas Now we médicas, talk about prescriptions, de pomadas especiales, of special lotions, hablamos de hierbas que nos ayudan a superar ciertos dolores. of herbs that help us with certain pains.
que antes no nos dolía esta rodilla, That pero this ya knee nos duele. didn't used to hurt, but now it hurts. Que antes podíamos subir y bajar a la troca That con before facilidad. we can get up and down from the truck Cuando really yo era easy. joven de la edad de Alex, When I was a young man, yo brincaba Alex's desde age, el techo de la casa, I would jump from the roof to the house, literalmente desde el techo de la casa. literally from the roof of the house. Ya a los 50 Now at ya 50, tengo que tener cuidado cómo bajo los escalones, porque I have to be esta careful. rodilla, how I get down, because esta this knee, rodilla this duele. knee, entonces aprender a vivir, so learn to live. dice usado para la salud, It says using with health, para la felicidad, for happiness, para la energía, for energy, para la vitalidad. for vitality. Y entonces aprender a vivir la vida So learning to live es life todo un arte. is all an art, Es un arte porque hay que encontrarle el lado bello a la vida. because you have to find the beautiful part of life. ¿A cuánto les gusta la música? A mí sí, soy músico. How many of you like ¿Les music? gusta la I do. música? I'm a musician. ¿No es Do you cierto like que la music? música saca algo hermoso de nosotros? Isn't it true that music takes something beautiful out of us? Depende de lo que a usted le guste. Depending on what you like. Si a usted le gusta la música norteña, If you like norteña music, ¿cuánto le gusta la música norteña? how many like norteña En music? cuanto suena el acordeón, ¿qué hace? And when the accordion, ¡Ay! ¿No? what do you do? Le sale lo mexicano. le The Mexican brota. comes out of you. A mí me gusta el mariachi. I like mariachi. Yo algún día quiero grabar un disco con música de mariachi, One day I want to record music with mariachi music. ¿verdad? Es arte. It's art. El arte hay que diseñarlo y que hay que crearlo. You have to create and design art. En un servicio de una iglesia muy grande, en un evento, In a service of a big church, a big event, estaba un artista pintando. there was an artist painting. Y mientras el servicio estaba, And while the service was había going, música, alabanza, there was music, praise, predicación. preaching. Había el pastor estaba predicando la palabra The pastor was preaching the word. y este hombre artista And this artist, this man, tenía su especial para pintar and he had his special stuff to paint, y lo puso ahí en el frente. and he put it there in front. Y, Ángel, bájale poquito a esto porque me está generando ruidos. Muy poquito nada más. Hasta ahí, gracias. Y entonces aquel artista, So then this artist, mientras se cantaba y predicaba, while he was preaching estaba and listening, dibujando he was drawing lo que estaba sintiendo what he was feeling en ese momento. in that moment. Fue creando una obra de arte And he was creating an artwork rodeado por el ambiente en el que estaba. around the Sacó un ambience that he was cuadro in. hermosísimo It was a beautiful de painting la persona de Jesús of the person con of el Jesus trasfondo de una cruz with a cross on the back. y hizo una obra de arte. And it was an artwork. Estaba expresando su alma de He ahí. was expressing his Bueno, soul. a la vida hay que aprender a vivirla y aprender a crearla y diseñarla. So life, we have to learn how to live it and design it and Porque create si it. no, la vida acaba con nosotros. Because if not, life finishes with Nos us. llena de amargura. It gets us full of bitterness. ¿Cuántos conocen gente amargados? How many know bitter people? No diga quién, Don't say who, ni le haga así. and don't go like that. Ajá. Sí, pero hay gente que no sabe vivir la vida, But there's people that don't know how to vive live con life. rencores, They live bitter. siempre están enojados, They're always mad. no tienen paz en el They don't have corazón peace in their heart. y entonces no disfrutan lo que es la belleza de la So vida. they don't enjoy the beautiful Hay parts of gente que life. cuando se enferma There's people that when they se get enoja sick, con Dios porque se enfermó. they get angry with God because they got sick. Se pasó toda la vida, 40 años de la vida, They passed their whole life, 40 years of their tomando life, Coca-Cola drinking y se Coca-Cola, enoja con Dios porque le dio diabetes. and they get mad at God because they have diabetes. ¿No? Y hay mucha gente que no le encuentra la belleza a la vida. And there's a lot of people that don't find beauty in life. He tenido la oportunidad de ir predicando en los Estados Unidos, en diferentes estados. I've had the opportunity to go preach in different states Y in fui the a U.S. predicar a la frontera con Canadá en el estado de Washington. And I went to preach in Washington in Y the border of estaba en Canada. mi hotel, bajé a desayunar And I went down from my hotel to y eat alguien me breakfast. reconoció en el hotel And someone recognized me y in me the invitó hotel. a desayunar con ellos a su mesa. And they invited me to eat Me breakfast at dijeron, their pastor, table. siéntese. They said, Pastor, sit down. Y entonces había una cortina en el
en el lugar donde íbamos a comer. And there was a curtain where Y we yo were la going to eat. corrí para que no me diera el sol. And I moved it so the sun wouldn't hit me. Y me dijeron, pastor, ¿por qué corrió la cortina? And they said, Pastor, why'd Le you move the dije, el curtain? sol y yo no somos muy buenos amigos. And I said, the sun and I are not good friends. Él me mira y yo me pongo rojo. He looks at me and I turn red. Y no nos queremos muy bien. And we don't like each other that much. Me dijo, pastor, nosotros aquí amamos el sol. And they said, Pastor, here we love the sun. Dice, escogimos esta mesa We chose this table, he said, porque aquí casi muy poco miramos el sol en el año. because we don't see the sun that much in the Hoy year. hay sol, Today there's sun, usted viene y nos cierra la cortina. and you come and close the curtain. Y ya le dije, ahí está pues, se And I, las abrí, ¿no? and I said, there you go, and I opened it. Y me dijo, aquí pastor, muy pocas veces vemos el sol. And they said, Pastor, here we don't see the sun that Y much. entonces entramos a plática. And we started talking. Y saben que la gente donde muy poco sale el sol, And you know, the people where they rarely see the sun, hay un índice de suicidio muy alto. there's levels of suicide really high. Mucha gente que vive en lugares donde sale poco el sol Many people where the sun entra más barely comes fácil en out depresión. are easily falling into depression. Le pierden sentido a la vida. They lose their sense of life. Hermanos, la vida es hermosa. ¿Alguien dice amén? But their life is beautiful. Do you say Y amen? llegar a la vida a los años de nuestros queridos hermanos. And to get to life in the age of our brothers. Un día también eran pastores los hermanos Gutiérrez, ¿se acuerdan de ellos? Sí. Ellos se sentaban de aquel lado One day these y pastors los sat over íbamos there, a presentar en algo especial a la iglesia. and we were going to present them for something Y special at church. me dijo la hermana Lupitas, And the me sister dijo, Lupita pastor, said, dijo, le voy a pedir un favor. Pastor, I'm going to ask you a favor. Cuando nos llame para arriba, When you ask us to go up, no nos diga ancianos, don't call us elderly. dijo, díganos personas de edad avanzada. Call us Okay. people with long life. Ok, yo respeto, le dije, personas de edad. I said, okay, Y I'll nos respect that. avanza la vida y nos llega la vida. And life advances and we get to life. Hermanos Delgado, los honro y cómo los quiero. I honor you. Los quiero mucho desde que los conocí. La Biblia dice que honremos las canas. The Bible says honor faces. La Biblia nos enseña a honrar las canas. The Bible Porque tells las us to canas honor nos hablan de experiencias de vida, hermano. gray hairs, because gray hairs talk Llegar- about experiences of life. Le puedo preguntar cuántos años tiene, hermano Vázquez, porque Can no I ask recuerdo. you how old you are? 76. Si no se aguanta otros 30, hermano, más. 76 years. Have 30 Yeah. more years than you. Sí. Llegar a aquellos años en los que dice la Biblia To get to the ages where the Bible que says haya en ellos ¿qué? that there is in them what? Contentamiento. Happiness. Que podamos Contentment. llegar a los años de edad con una sonrisa en el rostro. That we can get to that age with a smile on our face. Y bueno, al cabo aquí no hay nadie. No one's here. Y no ser de esos viejos renegados And don't call him a grumpy old man. que siempre tienen queja de la vida y That are always complaining about se life. están quejando por los hijos. That they're y por- complaining about their children. No, que haya en nuestra vida contentamiento. That there be Tenemos contentment que in our life. pensar en la vida como un motivo de gozo. We have to think of life Tenemos as que a joy. pensar en la vida We have to think of life como un arte que like an tenemos que art aprender that we a have to learn diseñar. how to design. Porque al fin del día Because at the end of the day, yo decido si estoy contento o no. I decide if I'm happy or Ahora, not. déjeme irme a la parte de la vida como ciencia. ¿Está Let me bien? go to the part of life as a Porque la science. vida como arte es el disfrutarla, es Because life as art is enjoying el it, estar presente en ella. is to be present in it. El estar presente en ella. It's to be present in it. Pero la vida como ciencia, ¿no? But life as a science, ¿Qué es la vida como ciencia? what is a life as a science? Yo busqué la definición de ciencia I looked for the definition of y science, se las voy a leer. ¿Está bien? and I'm going to read it to you. Dice, rama del saber humano, It's the branch es of the una human, área del saber humano it's an area of the human being constituida por el conjunto de conocimientos objetivos. formed by the knowing of Una serie de conocimientos. of a series of knowledge. Ahora diga conmigo conocimiento. Say with me, knowledge. Y luego dice conocimientos verificables Verified knowledge sobre una materia determinada.
over a certain subject que son obtenidos that are obtained mediante la observación through observation y la experimentación. and experiment. La explicación de sus principios, The explanation of their principles, causas y causes, formulación and the y formation verificación de hipótesis, and verification of y se hypothesis, caracteriza además and is characterized por la utilización de una metodología adecuada by using a rightful methodology para el objeto de estudio for the object that's y being la studied sistematización de los conocimientos. and the knowledge of Ahora, systematication. eso está muy complicado, ¿no? Now that's very Para un servicio complicated del domingo. for a Sunday service. Así de que déjenme tratar de reducirlo So let me try to reduce that y decirles por qué escogí hablar de la vida como un arte y la vida como una ciencia. and tell you why I wanted to talk about life as an art and as a Porque science. como un arte, Because as an art, déjenme les pregunto, ¿cuál es tu nombre? Félix y Basti, de Basti, me acordaba bien el nombre. Félix y Basti sabrán mejor que yo. they speak better than ¿Ya? I do. Mucho mejor. No voy a preguntar, no diga amén. Por favor, inertes, no hagan movimientos faciales, nada. Pero yo nunca he visto a los hermanos enojados. Seguro ustedes sí. I have never Ya seen no, brothers ya no vamos angry. a moverle ahí, ¿verdad? I'm sure you have. We're not going to talk about that. Siempre los he visto con una sonrisa, siempre los he visto I've always seen them with a smile, con una actitud with a positiva. positive El attitude. hermano ha batallado con su salud en los últimos tiempos. Brother has struggled with his health this last years, Pero siempre está allá sentado en aquel lugar but he's always sitting there in y that siempre es place, parte de nuestra vida de iglesia. and he's always a part of our family life. Y mantener una sonrisa a la vida no siempre es fácil, ¿no? And having a smile No, is not no always siempre easy. es fácil. It's not always easy. ¿Qué entonces hay detrás de una sonrisa? So what's behind a smile, ¿Y qué hay detrás and what's de ser behind capaces de seguir sonriendo of being capable to keep cuando smiling la vida no ha sido nada fácil? when life has not been easy? El hermano se nos cayó de unas escaleras hace unos meses atrás. Our brother fell from ¿Cuánta incertidumbre trae a en la ladder years familia, ago. no? And what does that bring to a family? ¿Y cómo le hacemos para mantener una sonrisa todavía? And how does he do it to have a smile Todos still? ustedes saben que mamá murió ahora con el COVID. All of you know my mother died with Y COVID. mamá tenía 77 años. My mother was 76 years old. Y entonces, pero ella nunca perdió la sonrisa a la vida. And she never lost a smile at life. Los últimos semanas ya su cuerpo ya no le respondía. The last weeks, her body wasn't responding Pero a anymore. esa señora But that woman, la vida no le ganó. life didn't win. Mi papá la golpeaba. My dad would beat her. Mi mamá tuvo una vida de dolor y de miseria toda la vida. My mom had a life of misery and pain. Tuvo que vivir las infidelidades de mi papá, los She had golpes to de mi live papá. the infidelities of my father. Las cosas más terribles de la vida las tuvo que vivir. The most terrible things of life she had to live. Pero nunca, But never, nada nothing le robó la sonrisa para la vida. robbed her smile at life. Todavía las últimas semanas, Still in the last week, los últimos días fui a verla the last days I went to y see la her, miré desde la ventana. and I saw her from the window. Mi hermana abrió la ventana And my sister opened the window, y desde la ventana platicamos. and from the window we were Y talking. mis hermanas la pintaron hermosa, la dejaron bella. And my sisters did her makeup, they left her Se beautiful. miraba hermosa mi madre. My mother looked beautiful. Y desde la ventana le tiré un beso. And from the window I Le dije, sent her a mamá, kiss. qué linda te ves, qué hermosa te ves. And I told her, Mother, you look so beautiful. Y mi mamá, su manera de decir, And my mom, her way to say gracias, pero no te creo, thank you, but I don't believe you, era decir, se te hace oye. was to say, you think so? Y así me respondió. "Se And that's te how she hace". responded to me. Y You nada think le so? quitó la sonrisa de la vida. And Pero nothing took ¿cómo her le smile of hacemos life. entonces para eso? And so how do we do it to do Porque that? no podemos nomás andarle sonriendo a la vida como si nada pasara. Because we can't smile at life like nothing's happening. Porque en la vida lloramos, sufrimos, enfermamos, Because in life we caemos. suffer, we cry, we get sick. Bueno, el secreto está The secret en aprender a vivirla. is in learning how to live it. Y ahí es donde entra la parte de la ciencia. And that's where the part of science comes En in. aprender In a learning vivir. and how to live.
Tenemos que aprender a vivir We have to learn para how to live llegar con una sonrisa. so we can get there with a smile. Dios quiera God willing, y nos guarde. Yo ya le subí la cuota a Dios. and I already ¿Ah? increased my years with Yo ya God. yo le había pedido a Dios nomás 80. Yo dije, nomás 80. I had Dios. asked God No just 80 quiero years. más que 80. I don't want more than 80, Nada más 80. just 80. Pero que ya le piqué a los 50. But then I got to 50, Dije, bueno, 85, ¿está bien? and I said, okay, 85. Solo le subí ya 5. So I went up 5. Ya no creo que le voy a subir más de 85. I don't No think creo, I'm gonna la go veo up from muy 85. difícil, It's very hard. pero quiero llegar a los 85 But I want to get to amando la 85, vida, loving life, queriendo estar aquí. wanting to be Pero here. para eso tengo que aprender a vivir la vida. But for that, I have to learn how to Y live aprender life. a vivir la vida es una ciencia. And to learn how to live life No is a es science. fácil. It's not Y easy. la definición de ciencia And the definition dice que of es un science, conjunto de conocimientos objetivos. It says it's a gathering of objective knowledge. Es un conjunto. It's a gathering. No hay un secreto. There's not a secret. No hay una fórmula. There's not a formula. No hay un wand, una varita mágica There's not para a magic wand decir, órale, aprende a vivir. to say, learn how to live. No, es un conjunto de conocimientos. It's a gathering of knowledge. Ustedes saben que yo crecí en un pueblo muy pequeño, Matachi, Chihuahua. You guys know I grew up in a small Estaba town. así, hermanos, como a 10 pasos del jardín del Edén, más o menos así. It was like 10 steps away from the Yo Garden of Eden, desde ahí lo miraba. and I would see it from there. Pero soy de una familia con violencia doméstica. But I'm a family of domestic y violence una familia completamente disfuncional y and a completely en dysfunctional mi family. pueblo el nivel más alto de escuela era secundaria, In my town, the highest level nada of más education junior high era todo was lo que just junior había. high. That was the only thing that there was. Pero había una mujer, But there was a woman. era mi mamá, It was my mother. y ella tenía una visión para sus hijos She had a vision for her children, y ella nos robaba, and she would steal. ella nos robó de mi papá She stole from my dad, y nos sacó escondidas de la casa. and she took us by. Construyó From the una house. casa a escondidas de mi papá. She built a home hidden from my father Sí, en la ciudad de Chihuahua. in the city of Chihuahua, Y en complicidad con mi abuelo, su padre, in compass with my father, or her construyeron father. una casa. They built a home, Y cada vez que graduaba uno de la secundaria, and every time one would mi, graduate from middle mi school, mamá a escondidas, my al mom, que iba graduando, the one that was going to lo graduate, echaba en el autobús a escondidas she would put him on the bus without y lo anyone knowing, mandaba a estudiar a Chihuahua. and she would send them to get educated in Chihuahua. Así le hizo nomás con 9 hijos. That's how she did it with 9 children. Que no se ande quejando con 2 que tiene y 3 que tiene. Don't complain with 2 or 3 that you have. 9. 9. Con un hombre golpeador With a man that would beat her, y a escondidas nos mandaba a estudiar a la ciudad de Chihuahua. and hidden from him, she would send us to get an education in Chihuahua. Porque ella sabía, Because she knew. ella no terminó primaria, She didn't finish elementary. papá no terminó primaria, My father didn't finish elementary. pero ella sabía But she knew que la educación the es education la puerta de entrada is the door a of una entrance mejor generación. of a better generation. Hay alguien que dice amén. Is there someone that says Aquellos amen? jóvenes que están pensando en no estudiar, Those youth that are thinking of not getting Piénsela an bien. education, think about it. porque el pico y la pala no son buenos amigos de nadie. Because the rake and the shovel are not Y el friends with oil anyone. field no es bueno amigo de nadie. And the oil field isn't a good Se friend of gana bien anyone. dinero, pero es muy duro. You win a lot of money, but it's very Y hard. mamá entendió My mother understood que el conocimiento that knowledge es la puerta de entrada is the door of para una entrance mejor generación. for a better generation. Y entonces aprendimos a vivir. So then we learned how to live. Y el conocimiento And the knowledge me fue abriendo a mí pensamientos nuevos, was opening to me new thoughts, ideas nuevas para vivir. new ideas to live. Desde el conocimiento From the knowledge, pude entender y comprender I could understand and el por comprehend qué mi padre era la persona que era. the why my father was the person he A was. través del conocimiento Through knowledge, me di cuenta I que los understood daños psicológicos que él tuvo, that the psychological que damage los that he had, traumas que él tuvo, that the traumas that he had, que todo el dolor que él llevaba en la vida, de that la all of the vida, pain that he had from his life terminaron haciéndolo un hombre violento, ended up turning him into a violent man, agresivo, aggressive, ignorante, ignorant,
Y entonces desde el conocimiento And from the knowledge, aprendí I a learned perdonar a mi padre. to forgive my father. Y él murió en paz conmigo. And he died in peace Yo with me. morí en paz con él. I've had peace with him. Lo dejamos ir. We let him go. Yo prediqué en su funeral I preached at his funeral porque aprendí a vivir ese aspecto de la vida. because I learned how to live that Y aspect of Dios life. me enseñó And God taught me, leyendo libros reading de books, psicología, of psychology, sociología, sociology, comportamiento humano, human conduct, los efectos del trauma en the el ser humano. effect of traumas on the human being. Entendí I understood de dónde venía él of where he came from. y entonces pude sacar de adentro And so I could take from las within razones the reasons para poder decirle a Dios, to tell God, Señor, yo perdono a papá Lord, I forgive my father por todos los errores que cometió. for all of the mistakes No that he made. justifico sus acciones, I don't justify his pero actions, perdono. but I forgive. Entonces, aprender a vivir la vida So learning how to live life implica conocimiento. implies knowledge. Un libro. A book He tenido en mi oficina I've had in my office a más de una mamá o más de un papá, more than one mother, more than one father, llevándome a sus hijos taking me their a children consejería, to counseling. o a veces no pueden traer a sus hijos, Or sometimes they can't bring pero their llegan children, pidiendo consejo, but they come asking Pastor, for ¿qué hago? advice. Pastor, what do I do? porque encontré que mi hijo Because I found that my child se está cortando is cutting themselves. Y entonces So then les digo, tu hijo, tu hija se está cortando I tell them your child porque is lleva cutting dentro de themselves su vida because they have inside their life un dolor que es más grande a pain that is que el bigger dolor que le provoca la navaja. than a pain that the blade is provoking them. Y les doy la mejor consejería que les puedo dar. And I give them the best advice I Oro can give por them. ellos. I pray for them, Y entonces les recomiendo un libro. and then I recommend to them a book. Y bueno, la Biblia sí, pero les recomiendo un libro The Bible, yes, que but se I llama recommend a book Cutters, that's called que Cutters, habla de lo que hay en la mente de alguien que se está cortando. that talks about what's in the mind of Y someone les that's digo, cutting quiero que themselves. leas este libro And I tell them I want you to read this para book que aprendas so you can learn lo que hay detrás what's behind de las acciones de tu hijo, de tu hija, the actions of your daughter or your cuando se son está cortando. when they are cutting themselves. Porque es el conocimiento Because it's the knowledge el que te va a ayudar that's going to help you a asumir un mejor rol ante ese problema con to tus give a hijos. better role with your children in that. Yo soy de una generación I'm from a generation. en la que nos dijeron solamente cree, They told us just believe, solamente ora, just pray, solamente ayuna. just fast. Pero yo encuentro en la escritura But I find in que Scripture, el adquirir conocimiento but to acquire knowledge es parte de nuestra vida cristiana. is a part of our Christian life. Conocer el comportamiento humano. Getting to know the Me conduct of a human. preguntaba un joven de aquí de la iglesia, A youth was asking me here Pastor, at the church, yo escucho que hablas bastante de psicología, Pastor, I hear that de you talk about traumas, psychology del and traumas comportamiento humano. of human conduct. Dijo, y yo siempre asumí And he said, I always assumed que el trabajo de los pastores that the work of a era pastor solamente hablar de la Biblia y espiritualidad y oración y ayuno. was to only talk about the Bible and spirituality and fasting and praying. Y le dije, ¿cómo puedo yo ser un buen pastor And I said, how can I be a good si no pastor conozco el dolor de la gente? if I don't know the pain of the people? ¿Cómo puedo ser un buen pastor How can I be a good si no pastor conozco la psicología de la gente? if I don't know the psychology ¿Cómo of puedo people? orar por ellos How can I pray for them apropiadamente appropriately si no conozco la psicología del ser humano? if I don't know the psychology of the human being? Por eso es que el aprender a vivir la vida That's why learning how to live life implica agarrar un libro implies getting a book y leerlo. and reading it. Ahí les va un buen libro para leer. ¿Quieren oírlo? Here's a good book to read. You want to hear it? No les conviene. ¿Lo quieren? It doesn't benefit you. Do you want to? Se llama Hijos Adultos It's called Adult Children de Padres of Parents Emocionalmente Inmaduros. Emotionally Immature. Es un buen libro para leer. It's a good book to read. Hijos adultos como yo, Adult children like me que son el resultado that are the result de padres emocionalmente inmaduros, of parents that are emotionally de immature. padres que en lugar de corregir gritaban, That parents, instead of correcting, they would yell. de padres que en lugar de enseñar golpeaban. That parents, instead of teaching, they would Yo hit. soy de esa generación. I'm from that generation.
de la generación que creció a golpes, The generation that grew through con beatings, gritos, with yelling, a violencia. with violence. Y de la generación que desde un púlpito And the generation nos that from a decían, pulpit, solamente ora y ayuna, solamente ora y ayuna, they would tell us, solamente just ora y pray and ayuna, just fast. solamente Just ora y pray, just ayuna. fast. Just pray, Ahora, just fast. yo creo en el ayuno y en la oración, I por believe supuesto. in prayer and fast. Por supuesto que creo en el ayuno y en la oración. Of course I believe in praying and Si fasting. no, no sería pastor. If not, I wouldn't be a pastor. Podría ser psicólogo, podría ser could be a alguna psychologist. otra cosa, sí. Or something like that. Pero creo But I que el believe ayuno, that la fasting oración and y prayer el conocimiento and the nos knowledge ayudan a construir mejores generaciones. helps us construct better ¿Hay alguien generations. aquí que dice amén? Is there Tú, someone la that says vida es amen? una ciencia. So life is a science. Dice que esos conocimientos It says that tienen knowledge que ser verificables. have to be verifiable. Diga conmigo verificables. Say with me, verifiable. Mire, yo conozco muchos cristianos I know a lot of Christians de otras iglesias, de esta no, de from esta other no, churches, not this church, que tienen toda la vida en la iglesia, that have their whole life in church pero no han cambiado nada. but haven't changed a bit. Diga, ouch. Say ouch. ¿Sí? No se puede verificar la conducta cristiana en ellos. You can't verify the Christian conduct in them. Siguen pensando igual, They keep thinking the same. siguen hablando igual, They still speak the same. siguen viviendo igual. They live the same. Y no hay manera de verificar el avance de Dios en su vida. And there's no way to verify God's advantage in their life. Ya tienen todas las huellas digitales de todos los pastores que han pasado por la iglesia. They have all of the digital footprints of all the churches Ya that have oraron came. por ellos 50,000 evangelistas, pastores, profetas y 50,000 evangelists and prophets have prayed for them. apóstoles, querubines, ángeles, todos les han Apostles, pasado por angels. encima. Everybody has prayed for them. Pero no se puede verificar But they can't verify el avance en su vida. the advance in their life. Así que el aprender a vivir So learning how to live se tiene que notar. has to be noticeable. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Dile al que está enseguida, dígale. Tell the Diga, person se next to te you. tiene que notar. It has to notice. Someone has to notice. Si no se te nota, algo está mal. If it's not noticeable, something is Algo wrong. anda mal si no se te nota. Something is wrong if it's not noticeable. La gente tiene que decir, algo te pasó. People have to say, what happened? Aprender a vivir dice que la ciencia Learning to live, science se hace says, mediante observación is by observing y experimentación. and experimenting. Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, diga conmigo, Señor, Lord, dame paciencia. give me patience. Usted acaba de cometer un gran error en hacer eso, You just made a big mistake by doing that. porque su paciencia tiene que ser probada. Because your patience has to be tested. Cuando usted dice, ay Señor, dame paciencia, When you say, Lord, give me patience, dice, ok, te la voy a dar, I said, okay, I'm going to give it to you, pero te la voy a probar con el vecino de enseguida. but I'm going to test it by your neighbor that's next to you. Te voy a dar paciencia, I'm going to give you patience, pero la vamos a probar con tus hijos. but we're going to test it with your children. Te voy a dar paciencia, I'm going to give you patience, pero la vamos a probar con el esposo cuando llegue del trabajo así. and we're going to test it with your husband when he comes home from work. Te voy a dar paciencia, I'm going to give you patience, pero la vamos a probar but we're going to test it cuando llegues a la casa when you get home y esté de visita tu suegra. and your mother-in-law is visiting. La vamos a probar. We're going to test it. Entonces tiene que ser observada It has to be y observed experimentada. and experimented. Aprender a vivir la vida Learning to live life es usar métodos adecuados. is to use methods Métodos adecuados that are, y esa prueba y error. and it's trial and error. A mí me gustan mucho los museos. I like museums a A lot. mí no me invite a la playa. Don't invite me to the beach. Bueno, sí, invíteme, está bien. Yeah, invite me to the beach. Sobre todo si usted paga, bueno. And even if you pay better. Pero no me llama la atención ir a la playa, But it doesn't call my attention to go to the ni beach ir a las grandes ciudades. or go to big cities. Donde quiera que yo viajo, yo no salgo mucho a conocer la ciudad. Everywhere that I travel, I don't go out to know the city. Pero si usted me manda But if you send me o voy a una ciudad donde hay un lugar histórico, where I go to a city that's donde historic, hay cosas que yo pueda aprender de where there's things that I ciencia, can learn about ahí, science, ahí voy a ir, ¿ok? I'll go there. Entonces fuimos al museo
de Houston, So we went to the al museum in museo de la Houston, NASA. the NASA Y hay un museum. letrero bien grande en el museo de Houston. And there's a big sign que in the dice- museum that says, No fracasé 10,000 veces. it says, don't make a mistake 10,000 times. Yo no fracasé 10,000 veces. I didn't fail 10,000 times. Solamente aprendí I only learned 10,000 diferentes maneras de hacerlo. 10,000 different ways to do it. Tomás Alva Edison, Thomas Edison, el inventor de los focos. the guy that invented light bulbs. 10,000 veces no le funcionó. 10,000 times it didn't work. Pero en la número 10,000 acertó. But in the Y 10,000 dijo, time, yo no me equivoqué 10,000 veces. he said, I didn't fail Solamente 10,000 aprendí times. 10,000 diferentes maneras de hacerlo. I only learned 10,000 different ways to do it. No te rindas. Don't give up. ¿Están conmigo? Are you with me? No te rindas. Don't give up. Para que podamos llegar a la vida So that we can get to the life donde hayan pasado los años sobre nosotros where the years have passed upon con una us sonrisa en el rostro. with a smile on our Porque face aprendimos a vivir. because we learned how to live. Porque aprendimos a vivir. That we learned how to live. Ya con esto termino. And with this I finish. Dice que es una sistematización de conocimientos It says it's a systematic way to learn. y es una aplicación del conocimiento. And it's Entonces, si yo applying knowledge. aprendo algo pero no lo aplico, If I learn something and I don't apply it, ¿de qué me sirve a mí? what is it good for me? ¿Para qué lo quiero? What do I want it for? ¿Para presumir? To boast? No. El conocimiento es para aplicarse. Knowledge is to apply it. La palabra Zoe, la palabra vida, The word Zoe, the word life, implica implies aquel aspecto that aspect que también tiene que ver con la eternidad. that has to do with eternity. Entonces tenemos que aprender a vivir aquí en la vida So we have to learn Aquí to en la live tierra. here on earth para vivir en la tierra, so we can live on para ser earth, mejores, so we can be better, mejores esposos, better mejores husbands, esposas, better wives, mejores hijos, better daughters, mejores trabajadores, better workers, mejores hermanos en Cristo, better brothers in Christ, ser mejores en todo. to be better in everything. Pero tenemos que aprender aquí en la vida, But we have to learn here on life prepararnos también to prepare ourselves as para well lo que es la eternidad. for what eternity Porque is. solamente hay dos destinos para el alma. Because there's two destinies for your soul. No importa qué es lo que tú crees o lo que no crees. It doesn't matter what you believe or you Lo don't que believe. importa es lo que la Biblia dice. It matters what the Bible Y says. solamente hay dos destinos, dos lugares para el alma. And there's only two destinies, two places for the soul. El cielo Heaven o el infierno. or hell. No hay nada en medio. There's nothing in between. Y después de morir no hay absolutamente nada And after you die, there's absolutely nothing que tú y yo podamos hacer that you or I can do para cambiar el destino de nuestra alma. to change the destiny of our soul. Nada, Nothing. absolutamente nada. Absolutely nothing. Y yo te tengo una pregunta. And I have a question for you. Si por alguna desgracia de la vida If for a disgrace in life, llegaras a morir hoy, you were to die today, ¿a dónde iría tu alma? where would your soul go? Si no tienes una respuesta para mi pregunta, If you don't have an answer for my question, te tengo muy buenas noticias. I have good news for you. Dios tiene esa respuesta. God has that answer. Y la respuesta es Jesucristo. And the answer is Jesus Christ. Y Jesucristo es parte And Jesus Christ is de part aprender a vivir la vida. of learning how to live life. El mundo está lleno de religiones, The world is full of de religions todos tamaños, of every colores size, color, y sabores. and taste. Cada una de ellas Every one of them asegura tener la verdad. assures to have the truth. Y en nombre de las religiones In the name of the religion, se han dividido familias. families have divided. Los hijos se separan de los padres, los Children padres de separate los from hijos. parents, parents from their children. En nombre de las religiones In name of religion, se han asesinado a miles de personas en el mundo.
Millions of people have been assassinated en nombre de las religiones. in name of Se religion. han armado guerras. There's been wars. 30 años duró una de ellas 30 years en one of them Europa. lasted in Europe entre católicos y protestantes. between Protestants and Catholics. Y en nombre de las religiones In the name of religions, se le prohíbe a una persona ir a aquella iglesia one person is o se le Not allowed to go rechaza to de one la church, familia por or is- haberse cambiado de religión. rejected from the family from changing religion. Y si yo agarro todas las religiones juntas, And if I grab all of the religions together, si yo las agarro todas juntas and if I grab them all together, y la pongo una encima de la and I put otra one on top of the other, y todas las junto con todas sus fees and I gather them all with y their yo faith, pongo todos los conocimientos religiosos que hay en el mundo and I put all of the religious y, knowledge in the y world, las agrego y las añado, and if I add them here, ni todas juntas, not together, all of them, me van a llevar they're going to take me al cielo. to heaven. Solamente Only Jesucristo dijo: yo soy el camino, Jesus Christ said, I yo am the soy la way, verdad, I am the yo truth, soy la vida. I am the Nadie viene al Padre No one gets to si the no Father es a través de mí. if it's not through me. Y eso, queridos hermanos, And that, beloved brothers, también es conocimiento. is also knowledge. Y también eso es aprender a vivir la vida. And that's also learning how to live life. Y a través de la Biblia nosotros aprendemos And through the Bible, we learn a vivir la vida how to live life y a prepararnos para la eternidad. and to prepare ourselves from eternity. Hay una predicación que yo tengo que se llama Viviendo entre los There's a preaching that I have that is living among 39 libros del Nuevo Testamento. the 33 books of the Ya New le cambié, Testament, son los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento. the 27 of the New Testament. Porque en los 4 evangelios Because in the 4 Gospels, encontramos las buenas nuevas de salvación. we find the good news of salvation. Cristo nació, Christ is born, Cristo vivió, Christ lived, Cristo murió, Christ died, Cristo resucitó. Christ resurrected. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. In Matthew, Mark, Luke, and John. En el libro de los Hechos, que es el siguiente libro, In the book of Acts, which is the está next book, registrada la historia de la iglesia. the history of church is registered. Inmediatamente después de la historia de la iglesia And then right after the story of church, están las cartas de los romanos y todas las cartas que escribió Pablo. it's the letter of the Romans and the ones that Paul wrote. Y en todas esas cartas And in all of those letters, son enseñanzas they are teachings para aprender a vivir. to learn how to live. Diga conmigo: aprender a vivir. Say with me, learn how to live. Aprender a vivir la vida aquí en la Learn how to tierra live life here on earth y prepararnos para la eternidad con Cristo. and prepare ourselves for De eternity eso with Christ. trata todo el resto de las cartas del Nuevo Testamento. That's what all of the letters in the New Y el libro de Testament. Apocalipsis And in the book of cierra Revelation, con un solo libro al final. it closes with one book at the La end. Biblia cierra con un solo libro al final. The book ends with Es el one. libro del Apocalipsis, It's the book of Revelation, en donde se revela al final de los tiempos where it's revealed the end of times, aquella vida que todos deseamos, the life that we all desire, la vida perfecta, the perfect life, en la que Cristo where Christ reinará. will reign. Cielos nuevos, New heavens, tierra nueva, new earth, donde habrá paz, where there'll be peace. donde el amor de Dios estará en todos los corazones And the love of God will be in all of de the todos hearts aquellos que hayan sido salvos a través de Jesucristo. and all of those people that have been saved through Y eso, Jesus queridos Christ. hermanos, es aprender a vivir. And that's how to learn how to live. Quieren ponerse sobre sus pies. Do you want to stand to your feet? Aprender a vivir Learning to live, no solamente en el aspecto terrenal, not only in the aspect of sino earth, aprender a vivir but learning how to live para aquello que será eterno. for that will be eternal. Ustedes me conocen por 18 años ya You know me for y yo 18 years nunca now, agredo ni ofendo por asuntos de religión a nadie, and I never offend anyone because of their religious beliefs, porque creo en el derecho total del ser humano because I believe in the human de right decidir por su propio destino. of deciding for their own destiny. Y si alguien decide ser de aquella o de aquella otra o de otra religión, And if someone decides to be of this religion or that su religion, propia decisión y yo lo voy a respetar. that's their own decision. I will respect it. Pero desde la perspectiva de la Biblia, But of the perspective of the Bible, ninguna de esas religiones none of those nos religions pueden llevar a Dios. can take us to God. Es mi teoría That's my theory. que es al revés. That is backwards.
que la mayoría de las religiones nos separan de Dios that the majority of religions separate us y from nos God, alejan de aquello and they take us far from que era lo que nos querían arreglar, that we a- wanted to a get lo to. que nos querían llevar. ¿Sabes qué es lo que nos lleva a Dios? Do you know what takes us to God? Jesucristo Jesus Christ y la obediencia a su palabra. and the obedience to His word. Lo que yo te diga What I tell you puede no ser importante. cannot be important. Evalúa mis palabras Evaluate my words, y si te gustan, qué bueno. and if you like them, that's good. Si no te gustan, tampoco pasa nada. If you don't like them, nothing happens. Pero este libro But this book dice, says conoceréis la verdad you will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Así que quiero cerrar este mensaje con una oración I want to close this message with a prayer que implique dos cosas. that implies two things. Aprender a vivir Learn how to live para llegar, hermanos, para llegar a personas de edad avanzada. ¿Lo dije bien? to get to people with an elderly age, Sí. ¿Me perdona? Sí. Para llegar a ser personas de edad avanzada con ustedes, to get to be the elderly age like these people con una sonrisa así. with a smile like that. ¿Cuántas lágrimas lloraron? How many tears did you cry? ¿Cuántas preguntas han tenido sin respuestas en la vida? How many Muchísimas. questions have you have unanswered in life? Pero que todos los que estamos aquí podamos llegar But that all of us can go, al final get to the de end nuestros días of our days con una sonrisa, with a smile porque aprendimos a vivir. because we learned how to live. Pero aprender a vivir no nada más es But learn to live leer isn't just libros, ir a una escuela, a una universidad. read books, go to a school or university. No es nada más eso. It's not just that. Porque yo tengo estudios también Because I have studies as well, seculares. secular. Pero aprender a vivir de acuerdo a este libro But learning to live through this book es el conocimiento más grande y sublime que yo he tenido. it's the biggest knowledge I've ever had. Todas las demás son herramientas, Everything else is tools, son cosas que me han servido, are things that have helped me, pero todo filtrado a través de la escritura. but everything filtered through the Spirit. No le digan a nadie, pero ya tengo 51 años Don't tell anyone, but I'm 51 years old y todavía no acabo. and I'm still not done. Y el resto que me quede de vida, And the rest of my yo life, quiero más de Dios, I want more of God, más conocimiento, more knowledge, más de su palabra, more of His Word, para que cuando se asomen por la ventanita ustedes a mirarme así, so that when you go through the window to look at me, todavía hay ya frío. Sí. Pueda notarse una sonrisa you can notice the en smile mi vida in my life y haber morido en paz and have died in peace. y haber dicho, supe vivir la vida, And I had said, I knew how to live life. aprendí a vivir la vida. I learned how to live life. Así que aprendamos a vivir la vida, ¿está bien? So let's learn how to live Cierren life. sus ojos, oramos. Close your eyes, let's pray.